Este sábado es un sábado distinto en modo glitter. Producto de la medida de aislamiento obligatorio que decretó el gobierno de Alberto Fernández para combatir al coronavirus, nuestros contenidos no saldrán al aire en vivo y en directo. Pero Modo Glitter se pone en modo cuarentena y te traemos un programa lleno de información y entretenimiento para pasar el aislamiento de la mejor manera posible. En el marco del Día del Periodista, Modo Glitter trae un especial sobre medios de comunicación. Lala Rodber, Lago Sust y Lara Andrés te traen un análisis sobre medios de comunicación y femicidios para entender cómo nos cuentan los medios los casos de femicidios. Además, entrevistamos a Florencia Alcaraz para hablar sobre la necesidad de más mujeres en los medios de comunicación. Y por último, te proponemos un análisis con perspectiva de género sobre medios de comunicación y pandemia para que veamos de qué manera construyen las noticias en torno a este tema. Mi nombre es Lala Rodber y como todos los sábados vamos a hacerte compañía hasta las 5 de la tarde por FM La Tribu. Arranquemos. Porque copamos las calles y la resistencia es otra forma de hacer arte. Análisis cultural con mirada feminista en Modo Glitter. Es sabido que los medios de comunicación contribuyen en un enorme porcentaje a construir y difundir diferentes aspectos de nuestra cultura. Mi nombre es Lala Rodber y te propongo en esta sección que veamos juntos de qué manera en nuestro país los medios de comunicación realizan las coberturas de los casos de femicidio en general y cómo construyen o difunden las imágenes de las víctimas en particular. Vamos a analizar una serie de notas periodísticas para dar cuenta de algunas categorías en torno a las cuales los medios construyen las noticias en caso de femicidio. Hablar de buenas y malas víctimas. El 24 de agosto del 2014, Melina Romero, una adolescente de 17 años, salió a bailar para festejar su cumpleaños. No volvió a su casa nunca más. La encontraron muerta dentro de una bolsa de residuos casi un mes después en un descampado de José León Suárez. Los diarios, revistas, noticieros y programas de radio dedicaron horas y horas de su contenido a analizar el caso y a pensar en posibles sospechosos dentro y fuera del núcleo familiar de Melina. Pero también contribuyeron en gran medida a formar una idea de cómo era Melina. El 13 de septiembre del 2014, el diario Clarín publicaba una nota que jamás vamos a olvidar ni perdonar, por la que luego debería salir a pedir disculpas públicas, y se titulaba de esta manera: Una fanática de los boliches que abandonó la escuela secundaria. En la nota se reflejaba a Melina de esta manera: la vida de Melina Romero, de 17 años, no tiene rumbo. Hija de padres separados, dejó de estudiar hace 2 años y desde entonces nunca trabajó. Según sus amigos, suele pasarse la mayoría del tiempo en la calle con chicas de su edad o yendo a bailar. El 10 de junio de 2013, Ángeles Rawson salió de su clase de gimnasia directo para su casa. Al ingresar al edificio, el portero, Jorge Mangieri, la interceptó y con una excusa logró que Ángeles, de 16 años, lo siguiera. Intentó violarla y como no pudo, la asfixió con sus propias manos. La mató, la metió en una bolsa de residuos y tiró el cuerpo en un contenedor de basura. El cuerpo de Ángeles fue encontrado 24 horas después en la planta de residuos del SEAMSE, en la localidad de José León Suárez. El diario La Nación publicaba el 12 de junio del 2013 una nota titulada Mumi, la mejor compañera, la mejor alumna. A lo largo de toda la nota se describe a Ángeles en estos mismos términos. Podemos sacar algunas conclusiones a priori. Decir, por ejemplo, que en el caso de estos 2 femicidios, el de Ángeles y el de Melina, los medios no valoraron ambas vidas de la misma manera, sino que establecieron categorías. Las categorías a las que nos referíamos al principio: la buena víctima, Ángeles, y la mala víctima, Melina. Con esta categorización y diferenciación entre las víctimas, entre una víctima culpable y una víctima inocente, los medios toman y contribuyen a reforzar aquellas significaciones que ya circulan en la sociedad, culpabilizando a las mujeres por su propio destino. Surge con mucha fuerza esta idea del algo habrán hecho y queda borrada y totalmente diluida la verdadera responsabilidad en manos del femicida. Una segunda categoría que nos permite analizar de qué manera los medios construyen las imágenes de las víctimas tiene que ver con esta idea del algo habrán hecho. El 1 de abril del 2017, Micaela García, de 21 años, regresaba de bailar hacia su casa en la localidad de Gualeguay, Entre Ríos.
A las 5:30 de la mañana, Sebastián Wagner la siguió con el auto, la obligó a subirse a él, la llevó a un descampado fuera de la ciudad donde la violó y la estranguló. Sebastián Wagner tenía 2 condenas por abuso sexual. Debía estar preso hasta el 2020, pero el juez de ejecución penal de Gualeguaychú, Carlos Rossi, le había otorgado la libertad condicional. El periodista Chiche Helblum fue invitado al programa de Luis Nomarecio, Debo Decir, el día 19 de abril del 2007, y decía lo siguiente. Maestro Helblum, ¿Cómo andan bien? ¿qué es un inepto o es un malnacido este? ¿Es un inepto o un malnacido este juez que hace esto? Sí, lo puede haber con la combinación de las dos cosas. Se unieron dos cosas. Yo hace tiempo dije que acá en Argentina existe la pena de muerte. La aplican los jueces cuando liberan asesinos que después, o presuntos asesinos que después van a matar. Pero se unieron dos cosas. Yo sé que es incómodo lo que voy a decir. Por un lado, este degenerado de Wagner, y por el otro lado una chica que a las 5:20 de la mañana sale sola de un boliche. Se unieron dos cosas que fueron mortales. En ninguna parte del mundo a las 5:20 de la mañana una chica puede andar sola por la calle. Pero en ninguna parte del mundo, debe saber mejor Sergio Berni, digo, es como un toque de queda, es terrible lo que ha pasado. Se unieron esas dos cosas. Yo sé que tiene todo el derecho a andar a las 5 de la mañana, a las 6, a la hora que quiera, sola por la calle. Pero es hoy, con la violencia, con la locura que existe, me parece un horror. Bien, maestro Chiche. Un día después, en referencia al mismo femicidio, otro periodista, Babi Echecopar, afirmaba en su programa de radio lo siguiente. Si tu hija de 12 años sale mostrando las tetas con un tatuaje y haciendo trompita, hay una provocación. Porque ¿saben qué pasa? Sí, pero igual no justifica. Yo veo una nena de 12 años, puede ser mi nieta. La ve, puede ser la nieta. Pero hay un degenerado que la ve como una mujer. Pero el problema es el degenerado, no la chica. No, el problema... Yo creo que es el degenerado. El problema es la provocación. Porque no es casual que de golpe aparecen tantos violadores. Declaraciones de un gran iluminado del pensamiento contemporáneo, evidentemente. Estos ejemplos que trajimos acá nos sirven para ilustrar cómo desde los medios se le sigue dando voz a ciertos personajes que cada vez que ocurren femicidios se encargan de dejar bien claro que la culpa es de la víctima. Ahora tal vez no por ser una fanática de los boliches o haber abandonado la escuela, pero sí por salir solas a las 5 de la mañana o por subir una foto haciendo trompita en las redes. Es interesante cuando analizamos de qué manera los medios construyen la imagen de la víctima, cómo aparece constantemente la idea de culpabilidad de las mismas. Y en este sentido, cómo esto está profundamente ligado a la idea o a la noción de negar el derecho al goce. Cuando un fiscal afirma que es peligroso para una mujer salir a caminar de noche por ciertos lugares, cuando desde las redacciones de los principales diarios se sostiene que la víctima salía a bailar todas las noches y eso es peligroso, cuando los principales voceros de la televisión argentina afirman que la culpa de un femicidio la tiene una foto haciendo trompitas, todos están hablando de un derecho que es sistemáticamente negado a las mujeres y es el derecho al goce, el derecho a transitar libres y seguras, el derecho de vivir una vida plena. La primera marcha de Ni Una Menos, el 3 de junio del 2015, dejó al descubierto algunos de los mecanismos mediante los cuales los medios construyen estos dos tipos de víctimas y cómo, en ese proceder, reafirman preconceptos y nociones que ya circulan en la sociedad, en lugar de proponer espacios para la reflexión y el cambio. Preguntas válidas que nos podemos hacer en este tiempo recorrido desde aquel 3 de junio al 2015 tienen que ver con el hecho de si los medios han modificado la manera en que cubren los casos de femicidios, cómo construyen los perfiles de las víctimas y cómo construyen, por ejemplo, los perfiles de los victimarios. Desde aquel primer Ni Una Menos en 2015 vemos que algunas cosas cambiaron. Ya no se construyen perfiles de las víctimas catalogadas como buenas y malas víctimas. Pero hay algo en común que tienen todas las víctimas y es que aún en todas las coberturas se sigue afirmando que las víctimas, buenas y malas, son todas culpables de sus destinos, porque caminaban solas, porque hacían picos frente a las cámaras, porque se enamoraron de sus profesores, porque salen a bailar y vuelven solas, porque se emborracharon.
En todos y en cada uno de los casos tomados como ejemplos para este breve análisis, los medios refuerzan estereotipos y eluden preguntarse por los verdaderos culpables, los asesinos, los femicidas, la responsabilidad de los hombres que un día decidieron acabar con la vida de todas estas mujeres. Cuando pedimos por la ley Micaela en la justicia y proponemos que también se implemente en los medios de comunicación, lo hacemos pensando en que estos ejemplos se repiten sin cesar todos los días. Investigan si el embarazo fue el disparador. Una fanática de los boliches que abandonó la secundaria. Confesó que sufrió una violación. Así es como vemos los casos de violencia de género representados en los medios de comunicación, de una manera machista, culpabilizante, misógina. Y en esa forma de representarlos, también tiene la culpa los y las periodistas por buscar ciertas fuentes. ¿Cómo es esto? Las noticias no existen por sí solas, ni los periodistas y las periodistas pueden estar presentes en cada situación que deben comunicar. Por eso, ¿qué hacen? Recurren a distintas fuentes para que les den información sobre lo que pasó. Cada fuente puede tener distinta información sobre el hecho y hasta diferente mirada. Por eso decimos que no son objetivas y por más confianza que se tenga en ellas, se debe realizar un chequeo de la información con otras fuentes. En el caso de las noticias que tienen que ver con femicidios, cuando no se tiene bien en cuenta las fuentes que se están consultando, lo que termina pasando es que se reproducen estereotipos de género, se produce la revictimización o la culpabilización de la víctima y no se resguarda la privacidad de la víctima ni de las víctimas vinculadas al hecho como pueden ser la familia. Esta reproducción del discurso patriarcal ocurre siempre que cuentan historias sin perspectiva de género, sin poner en contexto. En muchos de los casos se consultan fuentes que son policiales o fuentes judiciales que lo que hacen es darle más morbo a la noticia, como pasó por ejemplo en el 2016 cuando fue el asesinato de Lucía Pérez en Mar del Plata, que la mayoría de los medios construían la noticia con datos otorgados por la fiscal del caso y la policía, y lo que más se daba a entender eran los detalles de la pericia y la forma de muerte, algo que es totalmente innecesario y que aparte revictimiza otra vez a la víctima y también perjudica a la familia porque no se está resguardando su intimidad. Pero también, aparte de esto, es muy importante que cuando los medios de comunicación planteen un caso de femicidio, tengan que ponerlo dentro de un contexto, en el contexto de la violencia machista. Porque muchas veces no lo plantean así, sino que parece como si ocurrieran fuera de la vida real. En la mayoría de las notas sobre femicidios que se publican en medios hegemónicos no se hace referencia al contexto en el que vivía la víctima y tampoco se consulta a especialistas sobre el tema. Entonces, esta incorrecta forma de construir las noticias sobre femicidios termina banalizando los crímenes, reduciendo las historias de violencias en números de casos, se estigmatiza muchas veces a las víctimas, se vulnera su intimidad. Y también estos discursos, por ejemplo, los de decir la mataron por denunciar, son un mensaje claro y aleccionador para que otras mujeres no se animen a denunciar. Entonces los medios de comunicación deben darse cuenta de esto. Con el correr de todos los años, de todos estos años, las coberturas empezaron a ser un poquito más responsables, pero no del todo feministas, que es lo que necesitamos. Por ejemplo, siguen concibiendo la violencia de género solo como física y la noticia es solo el femicidio. No se ocupan tanto de violencias como la psicológica, tampoco de la violencia mediática, porque obviamente va contra ellos, pero de repente hay ciertas excepciones porque cuando hay algún condimento que es un poquito más jugoso, sí se la toma en cuenta. Hablaron en febrero de este año sobre la violencia obstétrica, sin nombrarla así. ¿Por qué? Porque ciertas modelos y conductoras como Paula Chávez y Zaira Nara, que en ese momento estaban embarazadas, expresaron públicamente que deseaban tener un parto humanizado. Entonces en los medios la noticia se enmarcó en una discusión de farándula donde primero que se asoció el parto humanizado con el parto domiciliario y muchas las criticaron por ser descuidadas al elegir el parto humanizado, eran malas madres, malas mujeres por eso, y también las tildaron de clasistas y cool por decir que iban a elegir esa forma. Resulta que lo que los medios no decían era que desde el 2004
nosotras tenemos una ley que nos ampara, que es la ley de parto humanizado. En esa ley se establece que toda mujer en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto tiene ciertos derechos, como por ejemplo ser informada de distintas intervenciones que les pueden llegar a hacer, a ser tratada con respeto, a ser considerada en el proceso de nacimiento como una persona sana, tiene derecho al parto natural, tiene derecho a ser informada sobre la evolución de su parto, a no ser separado de su hija. Habían desinformado a la ciudadanía. Y esto es muy importante porque las mujeres necesitamos saber nuestros derechos para poder exigir que, por ejemplo, no se sigan haciendo las cesáreas innecesarias que todavía ocurren en nuestro país y podamos exigir nuestros derechos. Pero bueno, la tele se quedó con la cuestión de la farándula y dejó de lado la violencia obstétrica a la que estamos nosotras expuestas. Por último, me parecía que estaba bueno traer un ejemplo de lo que es la violencia mediática dentro de los medios de comunicación para gente que trabaja en los medios de comunicación. Hace algunos meses se dio a conocer que la actriz Erika Rivas no iba a participar de la obra de teatro de Casados con Hijos y difundieron un supuesto mail en el que ella criticaba el guión porque seguía reproduciendo estereotipos machistas. Esto es palabra de Erika Rivas por primera vez. Porque, ¿cómo que pesado? Sí, confunden su ideología con el laburo, qué pesado. Y todavía no escuchaste nada. No, pero es que la veo venir. Le aclara, copio este mensaje a Gustavo Yankelevich que me pidió que le contara todo. Para serte sincera, viniendo de ustedes esperaba algo más trabajado. Más ingenioso. Maleducada. Más ácido. Maleducada. Pero bueno. Acá podemos ver que a Erika Rivas la están criticando por hacerle observaciones al guión. No, sino porque sale de la norma, sale de las reglas patriarcales. Ella debería acatar ese guión sin chistar. Ella aparece como que es una loca, que se la creyó, que quién se cree que es para criticar el guión, que es una maleducada, que ella no podía ir y cambiarlo. Y hasta se ha escuchado gente que decía, ahora no se puede hacer chistes con nada. Yo diría, ¿no? Fíjate si puedes hacer chistes antisemitas a ver cómo te va. Igual, de todas maneras, digo, esta es una pequeña muestra de cómo también se ejerce la violencia mediática, y cuando están hablando de violencia mediática en producciones culturales como es Casados con Hijos, ¿cómo tratan a la persona que está denunciando? Como una histérica, como una loca, como la culpable, como la que no quería, como la que no arregló, como quién te crees que sos que venís a denunciar esto. Entonces, continúan ejerciendo una violencia, que es esa violencia mediática, ante quienes no seguimos las reglas patriarcales. Esto tiene dos patas. Uno, justifica que sigamos construyendo la noticia como si la víctima fuera la culpable, y aparte nos da un mensaje a todas las mujeres y disidencias, que es que no se pueden salir de la norma. Si se salen de la norma, las que están mal son ustedes. Entonces, con estos pequeños ejemplos queríamos decir, bueno, esto también, en la historia de los femicidios y la culpabilización y la espectacularización, también se sostiene por otras violencias. Porque nosotras siempre nos hacen demostrar que no estamos locas y que tenemos la razón. Llamando las cosas por su nombre, de los crímenes pasionales a los femicidios. A partir del fenómeno Ni Una Menos en Argentina, se pudo observar un cambio de paradigma en tanto como un movimiento social y político que puso en el escenario vivencias, historias, relatos, demandas y reclamos compartidos de todo un colectivo de mujeres y diversidades que sufren cotidianamente la violencia machista. Algunos de los cambios, y que fueron parte de los reclamos, fue empezar a llamar las cosas por su nombre. Esto implicó revisar las maneras en las que comunicamos, las formas en las que nos pensamos, reflexionar acerca de qué construcciones de sentido reproducimos, qué estereotipos repetimos y consolidamos. Durante muchos años la violencia de género no fue entendida, no fue reproducida como violencia de género. La construcción del género como una causa y motivo para la violencia machista no pudo leerse así hasta hace poco tiempo atrás. Podemos escuchar en programas, o si buscas en notas viejas, como son entendidos en aquel entonces los crímenes, se le denominaba crímenes pasionales. ¿Qué decimos cuando decimos crímenes pasionales? Cuando hablamos de crímenes pasionales existe una ligazón con la pareja y el ámbito familiar.
en el que el hombre se construye como una persona violenta debido a causas vinculadas con la emoción y los sentimientos, y la mujer aparece siempre como víctima, pero también es responsable de lo que está pasando, o por quedarse ahí, o por ser el estímulo que desató la ira del agresor. De esta manera, cuando se habla de crímenes pasionales, constituíamos a las relaciones sociales en términos de lo privado y lo íntimo, identificando los casos de violencia no como una problemática social, sino como cuestiones del índole personal de la pareja o la familia, como una problemática de la familia en torno a emociones y sentimientos de amor desenfrenado, pasión, etc. Al construirse como una particularidad del mundo privado y del hogar, la configuración de la violencia de género no se presenta como una problemática vinculada a una base desigual entre los géneros, sino que se construye como una problemática de la familia, en torno a emociones y sentimientos de amor y como algo privado. Desde ese momento que lo llamamos crímenes pasionales, violencia doméstica o privada, en los últimos años, encontramos cambios y transformaciones dando lugar a la configuración de nuevos términos y nuevas significaciones, como por ejemplo el femicidio, término que cobra más popularidad en la Argentina a partir del 2012 con su incorporación en nuestro Código Penal, en el cual se configura a la violencia hacia la mujer como una violencia específica y que no se debe a cuestiones privadas ni íntimas de la familia, sino que es una violencia de género que responde a una problemática estructural y desigual entre los géneros y que puede suceder en cualquier ámbito de nuestra sociedad y que por lo tanto pasa a tener una relevancia pública y de Estado y ya no como una cuestión íntima o privada del hogar. No me hagas ser duro en mi comentario. Estos tipos violentos son correspondidos por mujeres que juegan a eso, desgraciadamente. Digo, vos tenés más experiencia en eso, pero acá, digamos, nadie es inocente. No te digo que la víctima sea responsable, pero ¿me entendés lo que te estoy diciendo? Porque a una mujer le pasa eso una sola vez, la segunda que le pasa es cómplice. Vos una sola vez te pueden pegar, o gritar, o empujar, o ofender. Una sola vez. No hay dos veces. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención. Que hay una especie de connivencia entre la víctima y el victimario. No, la realidad no es... Digo, era una chica de éxito, una chica muy bonita, digo, era muy reclamada por los varones o era una chica normal. No, era una chica normal. Si le gustaba, no sé. No es que nos la queramos agarrar con Chiche Hellblum, pero nos parece que en estos audios representa perfectamente algo que nos parece interesante remarcar, que es que todavía podemos ver o escuchar en algunos medios o a través de ciertos periodistas que aunque se nombren, aunque llamemos las cosas por su nombre, aunque se nombren los casos como femicidio, feminicidio o violencia de género, también se sigue observando construcciones que ligan a la mujer como responsable de esa violencia. ¿Qué tenías puesto? ¿Qué le dijiste? ¿Tenía una actitud provocativa? Hemos leído una fanática de los boliches, ¿qué hiciste para que le pegara? Una vez preguntó Mirta Legrand en su programa. Todo esto no hace más que buscar argumentos que justifiquen la violencia. Otra de las transformaciones que podemos observar es la emergencia de otras formas, de otros conceptos que visibilizan otros delitos vinculados con la violencia de género, como por ejemplo la emergencia de los transfemicidios o travesticidios en relación a sus términos, ¿no? Términos que demuestran cómo la violencia de género se expresa hacia todas las identidades de género y que, como mencionamos, responde a causas de desigualdad entre los géneros y no como hechos privados de la familia o lo doméstico. Nos parece importante remarcar y denunciar que si bien se puede ver una diferencia en la cobertura de los femicidios, con todas estas errores o malas coberturas, si bien aparecen los femicidios dentro de la agenda mediática y se mantiene, nos cuesta todavía poder hacer visible la problemática de los travesticidios y transfemicidios. Poco se sabe y poco se dice sobre estos casos. Es importante remarcar esto para seguir reclamándole, exigiéndole a los medios y periodistas, pero también a la sociedad en su conjunto, un compromiso para poder tratar el tema con la responsabilidad que eso conlleva,
y luchar por una comunicación por la igualdad en la que se visibilice y concientice sobre esta problemática y en todas sus expresiones de la violencia. Y es feminista, por eso en Modo Glitter charlamos con las protagonistas de esta marea que no para de crecer. El acceso de mujeres y disidencias en todos los rubros masculinizados es difícil y los medios de comunicación no son la excepción. Las redacciones, las conducciones en tele y radio parecen seguir siendo un bastión de los hombres, aunque ya hayamos conquistado más espacios. Mi nombre es Laura Osus y hoy en Modo Glitter vamos a hablar sobre el periodismo feminista y el acceso de las mujeres y disidencias a los medios de comunicación. Hola Florencia, muchísimas gracias por participar de Modo Glitter. Queríamos consultarte, ¿qué es para vos el periodismo feminista? Creo que estamos construyendo colectivamente una definición de lo que es el periodismo feminista. En principio, desde mi experiencia, puedo decir que es un periodismo que combina el ejercicio de una práctica profesional con activismo. Es un periodismo que, en vez de pretender una falsa objetividad, neutralidad o imparcialidad, lo que hace es develar y desnudar justamente los posicionamientos que tenemos las periodistas feministas frente al mundo, la mirada que tenemos frente al mundo. No trata de ocultar, de evadir y de impostar una falsa objetividad, sino que tiene una posición muy clara frente a determinados temas, sobre todo las desigualdades de género, las desigualdades de clase, las desigualdades que sufren las personas racializadas. Creo que es un periodismo de resistencia, es un periodismo que se piensa como una herramienta transformadora, que trata de denunciar y a la vez demandar a quienes tienen responsabilidades con aquello que está denunciando, pero que también trata de poner en palabras todo lo que hacemos por estar vivas de una manera digna, que es básicamente un montón. Es un periodismo que trata de mirar la realidad al ras del suelo, que no se sube a ningún banquito para contar lo que está pasando, sino que trata de mirar la realidad al ras del suelo y revisar la historia a contrapelo, poder revisar y trazar genealogías del pasado para hacer memoria feminista en este presente. Es un periodismo que también construye un archivo para la memoria feminista futuro, porque las generaciones que vengan, cuando traten de saber qué es lo que hicimos las feministas de esta época para transformar la realidad, seguramente encuentren en el periodismo feminista un archivo para la memoria a futuro. Así que básicamente el periodismo feminista es una herramienta para transformar la realidad, como también lo es el periodismo, solo que los intereses que tiene el periodismo feminista son claros desde su enunciación. Es una identidad que es casi como un manifiesto. Esta semana se realizó el primer encuentro hacia una ley de representación paritaria y cupo trans en los medios de comunicación. ¿De qué se trata esta ley de representación paritaria y cupo trans en los medios y por qué es necesaria la presencia de mujeres y personas LGBT en los medios de comunicación? LATFEM es un medio de comunicación nativo digital, pero que al estar enmarcado dentro del periodismo feminista trata de hacer incidencia en algunos temas en determinada agenda que nos interesa. Y una es el tema del machismo en los medios en general. Hay dos caminos que podemos seguir las periodistas feministas, a veces al mismo tiempo, podemos hacerlo al mismo tiempo. Uno es dar la batalla dentro de los medios tradicionales, que, como sabemos, la participación que tienen las mujeres, y casi que no tenemos noticias sobre cuál es la participación de lesbianas y trans, porque no se relevan, porque los pocos estudios que hay siguen pensándose en términos binarios. Y lo que sabemos es que la participación de las mujeres en los medios es de un 30% sobre un 70% de varones cis. Esa desigualdad nos preocupa, y una de las batallas que podemos dar las periodistas feministas es participar dentro de los medios tradicionales para ir transformando la representación que hay de nosotras y de la lucha feminista en los medios, pero también ir transformando los modos de hacer periodismo.
Otro es crear nuestros propios medios como lo hacemos desde LATFEM, y también, como es mi caso en particular, podemos estar en los dos espacios, seguir disputando en los medios tradicionales y crear nuestros propios medios. El proyecto de reparación progresiva de los déficits de participación en las estructuras laborales en los medios de comunicación en función de la desigualdad de género es una iniciativa que le llevamos a la diputada Mónica Macha desde la ATFEM, una propuesta, una idea, un empuje para abrir la conversación sobre este tema, para reparar desigualdades y pensar quizás, no sé si en una paridad, porque la paridad en algún punto esconde esa mirada binaria, sino pensar en reparar precisamente desigualdades en la participación y en la representación que hay en los medios hoy en día. Es una iniciativa que le llevamos a la diputada y que ella tomó y decidimos de manera conjunta abrir esta serie de conversatorios para pensar una ley. Para disputar esos sentidos también en el plano legislativo hubo un primer conversatorio en el que participaron más de 200 compañeros de distintos medios, de distintas procedencias, de distintos puntos del país, y se empezó a abrir la discusión con propuestas bastante interesantes para pensar y para seguir pensando y construyendo, y en ese camino es que estamos. Solemos discutir que es necesaria la construcción de nuevas masculinidades. Los medios tienen en su mayoría varones en puestos de decisión y en lugares visibles y de poder, ejerciendo en algunos casos abuso de poder frente a las compañeras. ¿Algo de esta situación histórica está cambiando? La realidad es que faltamos en los medios, esa es la certeza que tenemos, y eso se ve reflejado también en los títulos, en los segmentos, en los graph, en los contenidos sexistas, discriminatorios, machistas que se siguen reproduciendo. Faltamos en los medios, eso lo sabemos, hay una representación de un 30% de las mujeres en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en los portales web, en los diarios, y faltamos mucho más en los espacios de toma de decisión. Acá en Argentina se da un proceso interesante que es la activación de estos roles de editoras de género. Creo que ahí hay algo interesante para ver, porque hay distintos medios que tomaron ese rol, pero también creo que hay una trampa porque muchas veces es, enunciativo, declamativo, nombrar una editora de género que después no tiene un equipo, después está sola trabajando y tiene que revisar todos los contenidos de un medio, de un portal, de un periódico. Entonces ahí me parece que tenemos el desafío de pensar estrategias juntes, y parte de esta discusión, de esta conversación que está abierta a partir de la ley que se está proponiendo en la Cámara de Diputados, tiene que ver con eso, con pensar estrategias juntas para transformar las representaciones que hay de nosotras en los medios. Hay una realidad, hay una batalla cultural que se está dando en la calle, en los espacios de trabajo, en las universidades, en los espacios de estudio, en nuestras casas y en nuestras camas, como solemos decir las feministas, y esa realidad, esa transformación, esa revolución feminista que se viene dando no se ve reflejada en los medios de comunicación como debería está reflejada. ¿Hay cambios? Sí, la verdad es que hay cambios. Cuando yo empecé a estudiar periodismo se decía crimen pasional, no había discusión sobre eso, no había tampoco profesores, docentes, profesoras que pudieran explicar por qué estaba mal hablar de femicidio en esos términos, y ahora la verdad es que esa discusión tiene otros elementos para poder darse, y los medios titulan con femicidio, ya no siguen diciendo crimen pasional, aunque encuentran otras formas mucho más escabrosas y también mucho más sexistas, discriminatorias, para seguir siendo machistas. Creo que parte de esa transformación tiene que ver también con que puedan atender este cambio, esta revolución que se está dando. Los medios y los sindicatos son los espacios que más se resisten a la transformación feminista, y creo que también parte de ese cambio, que esta batalla cultural es larga, es un caminito bastante largo, se está haciendo al andar. Creo que parte de esa batalla se tiene que dar también en los espacios de formación, en las universidades, en los terciarios, para poder cambiar de base ese machismo imperante, esa falta de perspectiva feminista e interseccional que hay en las formaciones educativas.
todavía estamos vivas. Que dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres, mujeres, que en total hay más hombres que mueren, restando importancia a este feminicidio. Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado. Nos arrancan la ropa, ahorcan por puta sin darnos lugar a reclamo. Aunque nos cueste la vida, aunque asesinen a nuestras niñas, aunque elijas empezar de nuevo lejos de ese hombre que te oprimía. Te golpeaba, te quería encerrada, te decía que no vales nada, pedías libertad mientras él te decía no digas pavadas. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. ¿Cómo camino? ¿Cómo transito la calle si puede que alguno me agarre? ¿Cómo denuncio? ¿A quién le lloro después que sea alguien mi cuerpo desarme? Recuerdo aquel día en que el semen de chorros caía en su alfombra y yo no lo entendí. 8 años, 2 niñas jugando, qué rara esa cosa viscosa que de ahí le salía. Querías igualdad, decir lo que pensás y te tildaron de caprichosa. Paradigma patriarcal nos mata y dispone que seamos vistas como cosas. Uruguay natural con violencia de macho naturalizada. Yoruba bondadoso, muerte a tu cliché y que la bruja sea inmortalizada. Seguro la mataron por puta, seguro la pollera era corta, seguro lo buscó y calentó la muy zorra, no podía esperarse otra cosa. El sistema defiende y sostiene asesinos aunque no lo diga. No quiere cambiar, no conoce otra cosa y que importa mi vida. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar y nunca podrán. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron quemar. Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Y llegaste al sábado sin saber qué pasó en la semana? En Modo Glitter te traemos el mejor resumen para que esta noche brilles en la pista de la información. Son miles las noticias que circulan sobre el coronavirus, tanto que causaron una intoxicación que se llama infoxicación, o sea, la sobrecarga de información o exceso de información provocada por la profusión de contenidos en Internet y también por otros medios. En Modo Glitter, hoy te vamos a dar algunos consejos o tips para poder combatir esta sobrecarga de información. Del lado de los medios y periodistas es importante ejercer una comunicación responsable. Para ello, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Medios difundieron una serie de recomendaciones para el ejercicio de una comunicación responsable sobre la pandemia del coronavirus, con criterios avalados por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Defensoría del Público. Algunas de las recomendaciones son: difundir información proveniente de fuentes oficiales y especializadas en la temática, como el Ministerio de Salud, que está encargado de relevar los datos locales y quien comunica las medidas de prevención y asistencia vigentes en Argentina. También es importante brindar información socialmente relevante y considerar la información como servicio y priorizarla vinculada con síntomas específicos del virus, mecanismos de transmisión, grupos etarios de riesgo, líneas telefónicas y sitios virtuales de atención, así como protocolos y normativa vigente sobre cuarentena y aislamiento social. También es importante promover abordajes rigurosos y evitar el pánico. Esa es otra de las premisas. Por eso las informaciones deben tener una orientación concreta, precisa y chequeada para que puedan orientar a la población. Al mismo tiempo se solicita que se evite la difusión de conjeturas personales, rumores, titulares e imágenes de alto impacto, musicalización y sonidos de catástrofes, al igual que magnificar los datos en pos de la espectacularización.
También lo que se da como consejo es priorizar el respeto de las personas, o sea, contextualizar los relatos de las víctimas en la difusión de casos representativos con un criterio que prioriza el trato respetuoso y difundir las acciones positivas, ¿no?, en términos de esa prevención. Construir también coberturas informativas que sean accesibles para todas las audiencias, con el propósito de que informen sobre la pandemia a partir de la incorporación de herramientas audiovisuales de accesibilidad como el closed caption, lengua de señas y audiodescripción. También es muy importante comunicar para contribuir al sostenimiento de la confianza y tener presente que una comunicación de riesgo puede contribuir a mantener la confianza, realizando anuncios tempranos y precisos, con transparencia de las fuentes de información y su debido chequeo. Por último, se invita a los medios de comunicación a evitar incluir en la programación de ficción series o películas sobre catástrofes en los canales abiertos. Se sugiere organizar la programación de modo tal de no incluir este tipo de envíos y favorecer una programación que colabore a transitar los días de aislamiento sin potenciar el miedo, la ansiedad y la angustia. Hasta aquí pudimos observar los consejos hacia los periodistas, pero que igual nos sirven para poder decir, bueno, si esto no es tomado del Ministerio de Salud de la Nación, yo no lo tomo y lo saco de mi información porque no sé si no cumplen con el tip para comunicar responsablemente. Al mismo tiempo que si no tienen, si la información que están dando no es clara y precisa, también desconfío de eso. Pero también hay otras herramientas para protegernos de recibir las fake news, estas noticias falsas que circulan por todos lados. La Fundación Huésped difundió una serie de tips para no caer en estas fake news. Vamos a enumerarlas. No creas en todo lo que te llega por WhatsApp. Tómate un minuto para googlear si la noticia es cierta o falsa. En WhatsApp es el mayor propagador de noticias falsas. Busca también la fuente de la noticia. Cuanta más fuentes de información tenga, más confiable es. No compartas cadenas o audios que te lleguen y no sepas con certeza de dónde provienen. Busca siempre información oficial de ministerios y otras instituciones de salud reconocidas como el Ministerio de Salud de la Nación, la Organización Mundial de la Salud y la Fundación Huésped, obviamente. Desmentí. Si sabes que la noticia es falsa, tenés que avisarle a tus contactos que esa noticia es falsa. Y después hay que tener también cuidado con el registro audiovisual. Por ejemplo, las fotos se pueden chequear subiéndolas al buscador de imágenes de Google para saber dónde fue publicado originalmente. Hemos tenido una noticia hace no muchas semanas en la que se pasaron imágenes de una protesta en Chile como si ocurrieran en Villa Azul, y eso no fue cierto. Además, agregamos algunos puntos interesantes que aconsejan desde chequeado.com, si les parece. Cuidado con la información de teorías conspirativas, porque hemos escuchado desde que fue creado por científicos chinos hasta por ingleses para adueñarse del mundo, no hay nada confirmado de cómo se generó el virus, y esto lo único que genera es odio a ciertas comunidades y muchas situaciones que no resuelven el tema. También hay que estar atentos a las noticias que circulan sobre falsos tratamientos y curas. Hemos escuchado que desde que tomando agua caliente o haciendo gárgaras con sal se cura el virus, desde que había un medicamento que era para inmunodeprimidos que también servía. Bueno, no difundamos esta información porque puede ser perjudicial para la salud y en algunos casos puede ser que se desabastezcan de ciertas drogas a gente que sí la necesita, como por ejemplo esta cuestión de estos medicamentos para personas inmunodeprimidas que sí necesitaban y que mucha gente iba a la farmacia a pedir y a solicitar a ver si tenían esos medicamentos cuando no, en realidad no los necesitaban. Es importante cuidarnos con la información que recibimos y la que divulgamos porque puede provocar caos y miedo. Tenemos que aprender a chequear los mensajes que recibimos y a no dar por sentado cualquier cosa. Compartir buena información también es cuidarnos entre todos y todas. Dentro de este programa especial dedicado al periodismo y la importancia de incluir mujeres feministas y perspectiva de género en todas las formas de comunicar, les traemos un análisis acerca de la cobertura que hacen muchos medios y periodistas respecto a los casos de violencia de género y su expresión extrema, los femicidios, particularmente en este contexto de pandemia. Mi nombre es Lara Andrés y les traigo ¿y si dejamos de patologizar la violencia machista? Y estamos todos hablando de la cuarentena y de la pandemia, pero hay otra pandemia que... Escándalo en Chubut por la violación en manada. Ustedes recuerdan, en enero del año pasado, una joven hace la denuncia que había sido violada en manada.
plena pandemia mundial y con todos los noticieros inundándonos de lenguaje o terminologías médicas, muchos medios de comunicación, periodistas e inclusive activistas comenzaron a hablar de la otra pandemia, como una estrategia para mantener el tema de la violencia de género en la agenda pública y mediática. En algún que otro momento, creo que hasta yo misma lo he pronunciado, la otra pandemia, la de los femicidios, pero después, entre varias periodistas y organizaciones, nos dimos cuenta que algo no estaba bien. ¿Por qué no está bien comparar los femicidios con una pandemia? Primero que nada, si bien parece atractivo decir la otra pandemia para poder mantener en línea con el tema más actual y predominante en la agenda de medios, que es el coronavirus, cuando hablamos de violencia machista y femicidios comparándolos con un virus, no hacemos más que reproducir erróneamente las implicancias que hacen, permiten y reproducen la violencia de género. Como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, la violencia de género y su máxima expresión, los femicidios, son el producto de una sociedad históricamente desigual. No es una problemática que irrumpe en nuestra escena social de un día para el otro, como ocurrió con el coronavirus, sino que a partir de factores económicos, culturales y simbólicos, se configuraron roles en nuestra sociedad, un rol dominante y de superioridad para los hombres y un rol inferior para las mujeres. Sabemos que no va a aparecer una vacuna mágica e instantánea que nos dé inmunidad a las mujeres y diversidades de correr el riesgo de sufrir violencia machista. Entonces, cuando hablamos de violencia de género desde una perspectiva patologizante o entendiéndola como una enfermedad social, entre comillas, anula la posibilidad de pensar la violencia y sus cimientos en nuestra sociedad en una clave política. Las desigualdades de género responden a la desigualdad en las relaciones de poder entre hombres, mujeres y diversidades. En línea con esto se puede pensar cuando nos referimos a los violentos como enfermos o loquitos. ¿Por qué muchas veces los representamos así, como monstruos? ¿Por qué hablamos de manadas o de salvajes frente a una violación grupal? Cuando hablamos de que son enfermitos o cuando nos referimos a los hombres como animales o monstruos, no hacemos más que representarlos como algo anormal o como una realidad distante a la nuestra, a la propia. En el ejemplo de las violaciones grupales, mal llamadas en manada, desde el Observatorio de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven, e inclusive desde nuestro programa, hemos compartido en nuestras redes por qué no debemos llamarlas así. Quería compartirles algunas reflexiones al respecto. Al hablar de manada lo construimos como si fuera un hecho o una cuestión salvaje vinculada a la naturaleza de los animales, incapaces de reflexionar acerca de sus impulsos, que lo hacen de una forma natural. Bueno, las violaciones grupales nada tienen que ver con una cuestión de impulso o algo natural, no es así. Los hombres que violan en grupo o los hombres que violan solos no solo están siendo conscientes de lo que están haciendo, sino que están haciendo uso de su poder sobre el cuerpo de las mujeres para dar un mensaje disciplinador y correctivo. Cuando son grupales, también existe lo que Rita Segato llama la cofradía masculina, que es este pacto entre los hombres donde prima el silencio y la complicidad. Entonces, así, enunciando a los agresores y los casos de violencia como algo anormal o entendiéndolo como una enfermedad social o, como lo estábamos diciendo, la otra pandemia, acompañado también de un cierto tratamiento mediático que siempre pone el foco en cuestiones personales de la víctima y cuestiones más específicas de cada caso, construyen la problemática de la violencia de género como una ficción, como un hecho que nos impide pensar y reflexionar acerca de las condiciones de posibilidad de los femicidios, las condiciones de posibilidad de la violencia de género. No nos permite pensar a la violencia como el producto, el resultado de un contexto histórico que permite, avala y reproduce la violencia de género. Los femicidios son femicidios. La masividad de este delito y la posibilidad de que desde el observatorio y de diversas organizaciones se pueda llevar un registro de datos acerca de cada caso no hace que sea comparable a una pandemia. Creo fuertemente que debemos trabajar como sociedad y como comunicadores en nuevas formas de contar y construir las noticias para no reproducir violencias ni estereotipos, para comunicar de una forma responsable que no minimice la problemática de la violencia de género solamente por un título que atraiga clics. Y
Principalmente que a través de la comunicación logremos desmitificar aquello que creemos o vivimos como evidente.